Mi nombre es María Luisa Sandoval Solís y les voy a presentar la comparación de dos técnicas numéricas para simular flujo monofásico en medio poroso. Este tema es parte de la tesis de maestría de Yareli Sánchez. Primero les presentaré dos modelos de flujo monofásico incompresible y ligeramente compresible, los dos métodos numéricos que se van a trabajar, los resultados y conclusiones. El flujo monofásico incompresible consiste en considerar un pozo con una región en el medio poroso que es cilíndrica. Vamos a considerar la zona de disparos del ancho de la región. Como tiene simetría axial, hacemos un corte en la dirección radial y una vez que calculemos aquí la solución, la podemos multiplicar por 2π y obtenemos la solución en el cilindro. Usamos la ecuación de continuidad, eh, dado que la porosidad y la densidad son constantes, este término es cero y la ecuación de continuidad es igual a la divergencia igual a cero. Consideramos la velocidad de Darcy, la sustituimos en esta ecuación y obtenemos la ecuación de Laplace para la presión, que se va a resolver considerando estas condiciones de frontera. No hay flujo en la parte superior y en la parte inferior, y el flujo que entra al medio poroso es la misma que sale del medio poroso. Vamos a calcular la presión, tenemos como dato la presión en el punto medio de la zona de disparo. El modelo adimensional es la ecuación de Laplace con estas condiciones y después calcularemos la velocidad con esta ecuación. Para el flujo monofásico ligeramente compresible, vamos a considerar el pozo y una región ahora cuadrada en el medio poroso. Hacemos un corte transversal al pozo y lo que vamos a ver es esta región cuadrada donde el círculo es el pozo. Nuevamente consideramos la ecuación de continuidad, pero ahora va a ser igual a una fuente que es, porque es ligeramente incompresible. Consideramos nuevamente la velocidad de Darcy, trabajamos estas dos ecuaciones y llegamos a esta ecuación para la presión, donde Xi es igual a la permeabilidad entre la porosidad por la viscosidad por Ctep. Y consideramos que condiciones tipo Dirichlet en la frontera exterior de la región y en el pozo consideramos el flujo que entra al medio poroso. El modelo adimensional es este, hay que resolver esta ecuación con estas condiciones y después utilizar esta ecuación para la velocidad. Vamos a ejemplificar el método de elemento finito con el problema de flujo incompresible. Para eso consideramos el espacio W0 como aquellas funciones que son H1, cuya función evaluada en las condiciones de Dirichlet es igual a 0, y si en esas condiciones son igual a una función, se llama el espacio W. Calculamos la formulación variacional en la forma estándar para elemento finito y obtenemos este problema que al discretizarlo nos da un sistema de ecuación lineal donde la matriz asociada es de tipo rigidez, es la matriz de rigidez, y el vector independiente es igual a este término. Una vez que conocemos la presión, calculamos la velocidad a nivel nodal mediante esta ecuación, y si utilizamos la fórmula de Green, lo que hacemos es pasar la derivada parcial de la presión a la función de prueba. Los cálculos para poder trabajar el elemento finito en cualquier región, usamos la transformación isoparamétrica para hacer los cálculos de las integrales en el elemento de referencia.
Los elementos que probamos son elementos lineales, que va a ser este elemento de referencia con los grados de libertad en los vértices, estas funciones de forma y esta cuadratura de integración. También probamos los elementos bilineales, que van a tener este elemento de referencia con estas funciones de forma y esta cuadratura de integración. Ahora, para ejemplificar o presentar el método de elemento finito mixto, consideramos el problema de flujo ligeramente compresible con estas ecuaciones y los espacios W como aquel que son funciones cuadrado integrable, el HDIF son funciones cuadrado integrables vectoriales cuyas componentes son cuadrado integrables, y la divergencia es cuadrado integrable. Si además la componente normal es igual a 0 en las condiciones tipo Neumann, le llamamos a ese espacio V mayúscula, y si esa componente normal es igual a otra función distinta de 0, entonces le llamamos V mayúscula G. La formulación variacional mixta que se obtiene consiste en encontrar en cada tiempo, para un tiempo fijo, vamos a encontrar la velocidad y la presión mediante este problema que es de tipo punto silla, y sabemos que este problema de punto silla tiene solución única si satisface la condición INSUF o LBB. Y por otro lado, los espacios discretos mixtos van a satisfacer esta condición. En particular, nosotros vamos a utilizar aquellos en donde las funciones base para la presión son constantes en cada elemento, y las funciones base para la velocidad satisfacen que el promedio de la componente normal sobre toda la arista va a ser igual a 1 y se va a concentrar en el punto medio de la arista. Es decir, los grados de libertad para la velocidad van a ser estos puntos, van a estar en estos puntos medios de las aristas, y los grados de libertad para la presión van a estar en el centro del elemento finito. La forma de resolver, para encontrar la solución usamos un Euler hacia atrás para calcular, aproximar la parcial de U con respecto a T, y eso significa que es un método implícito donde se tiene que resolver para cada paso de tiempo un sistema de ecuaciones en donde se van a encontrar los grados de libertad de la presión y de la velocidad en el siguiente paso del tiempo. Observen que aquí tenemos matrices donde se tiene que calcular el producto punto de funciones de forma para la velocidad o la divergencia de esas funciones de forma. Los elementos que hemos trabajado son los de radiar tomas de bajo orden, que consiste en tener espacios W, tal que las funciones base, las funciones de forma, son constantes en cada elemento, y la V para triángulos van a ser funciones vectoriales de forma en donde en cada una de las componentes van a ser lineales, pero vamos a pedir la restricción de que la pendiente sea la misma en la primera componente que en la segunda componente, y para el caso de cuadriláteros, V mayúscula van a ser funciones de forma que son lineales en cada una de las componentes. Las funciones de forma, cuando tenemos una malla en una región estándar, las podemos calcular como la magnitud de la arista entre el tamaño del elemento por el producto punto de la normal exterior en esa arista, punto el vector global que se obtiene de considerar el elemento con menor índice al elemento con mayor índice. Y si trabajamos una región, cualquier tipo de regiones, usamos la transformación de Piola para hacer los cálculos en el elemento de referencia, y esta tiene la virtud de que manda espacios HDIF
en el elemento de referencia a espacios HDIF en cualquier elemento de la malla. Aquí FE es la transformación isoparamétrica y la transformación de Piola se define como 1 entre el jacobiano por la derivada de la transformación isoparamétrica multiplicada por la función que está en el elemento de referencia, y eso nos va a llevar a una función que esté en omega e. Si por ejemplo queremos hacer la integral sobre omega e del producto punto de dos funciones de forma para la velocidad, esto va a ser igual a esta relación, pero las integrales van a ser sobre omega, sobre el elemento de referencia, y lo mismo hacemos cuando queremos calcular la integral sobre omega e de la divergencia. Estas relaciones son para coordenadas cartesianas y también las calculamos para coordenadas cilíndricas. El elemento de referencia que estamos utilizando es para triángulos es de este tipo, donde las funciones de forma son estas y se utiliza esta cuadratura de integración. Y los elementos de Rabiar-Thomas en cuadriláteros se va a utilizar este tipo de elemento. Aquí los grados de libertad están en los puntos medios. Las funciones de forma son estas y la cuadratura de integración que se utiliza se presenta aquí. Para poder hacer una comparación de los dos métodos, calculamos la presión y la velocidad mediante estas fórmulas en los vértices de cada elemento. Vamos a ver los resultados para el flujo monofásico incompresible. Los elementos del campo petrolero son, los datos del campo petrolero que estamos utilizando son esto. Para este caso usamos una malla de casi 40,000 elementos y les presentamos el error para la presión en la norma infinito, en la norma L2, en la norma H1, para cada uno de los elementos lineales, bilineales, Rabiar-Thomas en triángulos y cuadriláteros. Si revisamos cada una de las columnas, vemos que el menor error se da para los elementos bilineales en la presión. Pero si calculamos el mismo error en las mismas normas para la velocidad, y lo comparamos con los elementos lineales y bilineales sin Green y utilizando las fórmulas de Green, junto con los elementos de Rabiar-Thomas en triángulos y cuadriláteros, observamos que en cada una de las columnas, y en H1 está más marcado, que las fórmulas, utilizar elementos finitos con Green nos da una mejor precisión, y que los bilineales comparados con Rabiar-Thomas en cuadriláteros tienen el mismo orden de precisión, son los que tienen menor error, pero Rabiar-Thomas en cuadriláteros es ligeramente más, más preciso. Y bueno, pues ahora vemos los resultados para el flujo ligeramente compresible. En este caso, los datos del yacimiento petrolero son los que se presentan aquí. Este es el paso de tiempo que utilizamos en este problema. Usamos ahora mallas de alrededor de 16,290 elementos, y calculamos las mismas normas, el error en la norma infinito L2 y H1 para los 4 elementos, y nuevamente tenemos que para la presión los elementos bilineales son más precisos, y para la velocidad observamos que los bilineales con la fórmula de Green tienen el mismo orden de error que los de Rabiar-Thomas en cuadriláteros, aunque este último es ligeramente más preciso. Por último, les presento los tiempos de CPU para los 4 elementos, y está marcado en verde los que hacen menor cantidad de tiempo en segundos, y que son los elementos bilineales. Por lo tanto, los elementos bilineales son los más
precisos, y hacen menos tiempo, aunque se puede trabajar también, rabiar tomas en cuadriláteros para el mismo orden de precisión. Bueno, ya les di las conclusiones, esta es la bibliografía y gracias.